Gracias, presidenta, compañeros, compañeras asambleístas, ciudadanía que nos sigue a través de los distintos medios de comunicación, fundamentalmente los medios de la Asamblea Nacional. Este primer debate trata una ley importante, ya se han dicho algunos contenidos importantes de la misma, pero creo que es necesario abonar en el comprender, no solo en este pleno, sino también en todos los que nos escuchan y que nos siguen a través de este debate, el por qué es necesario esta ley, por qué es necesaria esta ley. Ya se han dicho algunos casos, abonamos con algunos otros más. Niño de 1 mes de nacido, es hospitalizado con un fuerte dolor de estómago, el médico le diagnostica intolerancia a la proteína de leche, por lo tanto deben tratarlo con un alimento medicado llamado Neocate. La empresa de medicina prepagada niega cubrir estos costos aduciendo que el Neocate es simplemente un suplemento alimenticio, no medicamento, y el costo del producto es de $60 cada 3 días. Luego de una pelea constante, lucha aquí y allá, porque no hay claridad en las competencias en materia de regulación y control en la ley vigente, da la casualidad que el Ministerio de Salud Pública certifica que efectivamente Neocate es medicamento. Algunos otros ejemplos ya se han dado. Creo que uno de los más comunes, que seguramente nos puede ser familiar a muchos, es que una empresa de medicina prepagada, en una empresa fue contratado un plan por un valor, por ejemplo, de $160 con 3 centavos mensuales. El índice de siniestralidad de este usuario, según la empresa, es del 64%. Ya el usuario tiene más de 5 años aportando a esta compañía, pero por lo tanto, como tiene, según ellos, un índice de siniestralidad de 64%, le suben en la renovación del contrato a $261 con 95, es decir, el 70% más en un incremento del mismo plan. Y si no, simplemente, muchas gracias. Otros casos, ya lo comentaba, el niño que nació con síndrome de Down, que han tenido sus padres que tener una peregrinación eterna entre una autoridad, la Defensoría del Pueblo, finalmente se han pronunciado a favor, pero precisamente el vacío legal que existe en la ley vigente ha impedido que se restituyan los derechos vulnerados a los usuarios y usuarias. Son algunos casos que sin lugar a dudas abonan a la comprensión de la necesidad precisamente de tratar esta ley. Otros casos que ya se han dicho, o algunas cifras que son importantes para comprender este sistema de medicina prepagada, ¿de qué estamos hablando? La siguiente, por favor. Ya hemos visto, hace 35 años se viene desarrollando en el Ecuador. Hay un número de personas afiliadas de aproximadamente 800.000 en medicina prepagada, 800.000 ciudadanos. Y aquí un poco la respuesta al colega asambleísta Paco Fierro, que es compañero de la comisión. ¿Qué va a pasar con esos 800.000? Que ahora sus derechos van a ser protegidos, que ahora van a tener una institucionalidad fortalecida en materia de salud, como es quien ejerce la rectoría en esta temática, que es el Ministerio de Salud Pública, que tiene competencias claras para sancionar y obviamente para regular a este tipo de empresas. Eso es lo que va a pasar con estas 800.000 personas. Refería un dato que me parece importante también refrescarlo: 650.000 personas que también son afiliadas del sistema de medicina prepagada, de las compañías de medicina prepagada, también son afiliadas al IES. Pero aquí hay un elemento importante que considerar, porque varias denuncias también hemos recibido de que, por ejemplo, estas compañías de medicina prepagada primerito hacen que el usuario, que también es afiliado de la Seguridad Social, sea cubierto por esta entidad, es decir, el IES, aprovechando obviamente también estas ventajas y los beneficios que se dieron a partir de los convenios con los centros privados. Y solamente lo que por algún motivo no es cubierto, ahí ya entran a cubrir como medicina prepagada. Entonces, este también es un tema importante y un dato necesario de poner como un insumo para este debate. La siguiente. Ya se ha mencionado, yo creo que es importante, no solo por el criterio que también mencionaba Paco, que me parece importante hacer una reflexión. ¿Qué pasa si
con el patrimonio, que actualmente en el caso de compañías limitadas es $400 y en el caso de compañías anónimas es $800, con ese patrimonio que las pueden crear, que las pueden constituir, no es suficiente pues para asumir las responsabilidades que se tienen en el tema contractual que debe obviamente validar y autorizar la Superintendencia de Compañías. Por eso la necesidad de incrementar el patrimonio para la constitución de este tipo de empresas con el único fin de precautelar precisamente los intereses de los usuarios y de las usuarias. El siguiente. Yo creo que aquí, respecto a un tema que mencionó también Paco, que vale la pena aclarar, creo que lejos de plantear la posibilidad de generar un grupo élite en las empresas de medicina prepagada o de los usuarios de medicina prepagada, creo que el artículo 15 sobre todo lo que hace es garantizar que aquellos mínimos en la cartera de servicios que debe ser de forma obligatoria a través de los planes presentadas por las compañías de medicina prepagada tengan lo fundamental, que debe efectivamente estar validado por quien ejerce la rectoría en materia sanitaria, que es precisamente en este caso el Ministerio de Salud Pública. Pero no solo eso, sino que a partir de las normas técnicas que expertos y técnicos, obviamente entendidos en la materia y debidamente acreditados en la Autoridad Sanitaria Nacional, puedan hacerlo para que las tarifas no estén solamente al antojo de los empresarios o de estas compañías, sino que en justos términos, pero sobre todo con los sustentos técnicos pertinentes, sea la Autoridad Sanitaria Nacional la que pueda determinarlos. Y este es un tema fundamental. Pero aparte de aquello, se establece la obligatoriedad de un plan básico homologado de oferta obligatoria, de manera que no estamos planteando la posibilidad o no estamos generando como de forma, a mi juicio, equivocada o un error de comprensión del objetivo que se planteó en este sentido, como mencionaba el asambleísta Paco Fierro. Pero por otro lado, la propuesta va y apunta sobre todo a evitar la discriminación, que fue precisamente la motivación para hoy en el Pleno de la Asamblea Nacional estar tratando esta ley, para evitar la discriminación en los términos que plantea la propia Constitución de la República. Por ello la necesidad, y esto incluso es importante reconocer, que se planteó incluso desde las compañías de medicina prepagada, cuando se plantea el que de forma obligatoria se presentarán planes especiales para personas con discapacidad, para personas que tengan enfermedades catastróficas. Y esto es importante porque, si bien es cierto, atendiendo a las características y las particularidades de cada uno de estos grupos poblacionales, efectivamente lo que no podemos permitir, atendiendo o en apego estricto a lo que establece la Constitución, es que ninguna compañía pueda negar el derecho a esa persona de acceder a un contrato, obviamente partiendo de los planes especiales que deberán, una vez más, reitero, ser validados por la Autoridad Sanitaria Nacional, y también no solo los planes y lo que contengan el tipo de servicios, sino efectivamente los costos de los mismos. Esto me parece que es un tema fundamental. Otro tema que también me parece importante, recogiendo por ejemplo el aporte que la Organización Panamericana de la Salud, y ya lo mencionaron algunos otros compañeros, es que la cobertura del embarazo cubra también al recién nacido hasta ser dado de alta. Hemos visto la cantidad de problemas precisamente porque no solo el embarazo cubre hasta el parto, pero si hay una complicación ginecológica, lamentablemente ahí no pasa nada, no cubren nada, y nos parece que es un elemento importante de considerar, y ampliando incluso esta propuesta, llegar hasta el recién nacido. Me parece que hay algunos elementos también importantes. La siguiente. Y esta es una propuesta ya en estos segundos que quedan de mi intervención, que ya la hemos compartido con algunos compañeros, pero me parece que es importante, partiendo del hecho de que es una propuesta que tiene que ser ajustada, me parece importante dejarla como un insumo para este debate, con el mismo objetivo
y figura con la que se creó el defensor del cliente del sistema financiero en la Constitución en el artículo 312, así como el defensor de las audiencias en la Ley Orgánica de Comunicación en su artículo 72, estoy planteando como un insumo que, insisto, todavía hay que ajustar, hay que ver algunos mecanismos, la creación del defensor de usuario de los servicios integrales de salud prepagada, que tiene el objetivo fundamental de defender los intereses de los usuarios frente a los reclamos no atendidos en el marco de la presente ley. Actúa como una especie de mediador y constituye una instancia previa a los reclamos administrativos ante la Autoridad Sanitaria Nacional, que es otro elemento fundamental que considera la ley, la posibilidad de tener un camino para resolver aquello que no está siendo resuelto de forma que esté al menos apegado a los intereses de los usuarios de lo que establezca específicamente los contratos. Tendría acceso a la información relativa a los planes y contratos, atenderá desde las oficinas de la empresa de medicina prepagada y se financiará con recursos propios de las empresas, pero se deberá a la Autoridad Sanitaria Nacional por ser el ente rector, pero fundamentalmente al interés de los usuarios y usuarias. Es nombrado por concurso de méritos y oposición por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, rendirá cuentas cada año. Son algunos elementos en la misma línea de lo que establece en la Constitución el defensor del cliente del Sistema Financiero Nacional y también el defensor de las audiencias. Son algunos elementos que me parece importante seguirlos puliendo y sin lugar a dudas en la comisión tendremos más elementos que aportar. Pero todo el apoyo a esta ley, creo que en lo que se vaya generando en el debate sobre un tema tan importante, sin lugar a dudas, priorizará aquello que debe ser una consigna permanente: garantizar el derecho a la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas. Gracias, presidenta.